El día de hoy, bueno, antes de arrancar, una pequeña regla nada más para todos los que están conectados en Zoom, sobre todo, es que vean que su micrófono está muteado, para no interrumpir en la conversación que va a tener Fer en su presentación. Eso sería la única regla. Y si necesitan hacer alguna pregunta o algo, por favor pónganla en el chat y nosotros le haremos pasar sus preguntas a Fer. O si tienen alguna para nosotros, también con mucho gusto se las respondemos. El día de hoy vamos a hablar un poco de Japón, sobre todo la parte zen de Japón, lo que es el budismo en Japón. Vamos a enfocarnos un poco más en esa parte, pero en un principio vamos a hablar un poquito sobre el destino de Japón, ¿no? La parte principal de la plática es la que nos va a dar Fernando el día de hoy sobre el yoga y todo lo zen de Japón, pero vamos a hablar dar una pequeña plática breve sobre el destino de Japón. Y entonces vamos a comenzar con la presentación. Voy a compartirles mi pantalla y empezamos con la presentación. Muy bien, pues primero que nada queremos agradecer a Colony Spaces, que es el que nos está ayudando ahorita con Zoom Pro para poder llegar a todos ustedes. Colony Spaces es un coworking donde hay oficinas desde para 2 personas hasta pisos completos, ¿no? Y Colony es ahorita la empresa que nos está ayudando para llegar a todos ustedes con esta transmisión. Entonces agradecemos mucho a Colony el espacio, tanto físico como virtual. Tanto Viajes 360 como Enzo Yogasen van a dar la plática del día de hoy. Le agradezco muchísimo a Fer por estar el día de hoy con nosotros y él ya nos va a hablar más adelante de eso. Vamos a hablar un poco de Japón, muy brevemente. Vamos a hablar de la mejor época para viajar a Japón. Bueno, Japón es un destino que se puede visitar en cualquier momento del año. En primavera es muy famoso por el florecimiento de los árboles de la hoja de cerezo, entonces incluso es la temporada fuerte para Japón. Es una época que hace muy buen clima también, no es tan cálido, no hace frío. Realmente como clima sería mi recomendación para viajar a Japón, la temporada de primavera, y finales de marzo, abril es cuando los cerezos empiezan a florecer y el paisaje es increíble. En verano, pues es cuando más viajamos los mexicanos. Es un país que se puede visitar también en verano sin mayor problema. Hace un poco más de calor en algunas zonas como Nara, que el calor es bastante fuerte. En Tokio, que es cercano a la bahía, se siente un calor húmedo y llega a llover. No es una lluvia muy fuerte, pero sí llueve bastante, llueve seguido en Japón durante la época de verano, pero también el calor es agradable para la gente que busca calor. Es muy bueno también viajar en Japón en verano y está todo verde. El otoño también es una época muy bonita de Japón por el cambio de flores, de hojas, el paisaje se vuelve rojo, amarillo, naranja. Entonces visitar templos como Kinkakuji, que es el pabellón dorado, en las 4 épocas del año es una cosa maravillosa, ¿no? Verlo con las flores de cerezo, con el momiji, que es el cambio de estación en otoño, verlo nevado también es impresionante. Y precisamente invierno también es una época en la que Japón, sobre todo al norte, tiene muchas actividades de nieve y es una época que hay muchas montañas. Bueno, más bien es una zona de muchas montañas y que en esta época pues es muy apta para realizar todas las actividades de nieve que podemos encontrar en Japón, y los paisajes nevados japoneses, sobre todo los jardines, los parques, son algo que yo recomendaría a todo el mundo visitar también, una de las razones por las cuales visitar Japón en invierno. Sí hace mucho frío, sobre todo al norte, pero se disfruta de una forma muy diferente Japón también en invierno. Ahora, vamos a hablar un poco de las generalidades de Japón. ¿Cómo son los precios en Japón? Mucha gente tiene la idea de que Japón es un destino muy caro y en algunas cosas puede serlo. Por ejemplo, el transporte no es tan barato. Sí, puede ser. Ahorita ya acaban de sacar, no lo tenían hasta hace poco, un abono que es durante todo un día. Precisamente lo sacaron sobre todo para los Juegos Olímpicos de este año. Y ese precio sí está muy barato, estaba en 800 yenes. Más o menos 100 yenes son como $1. Entonces,
un $8 valía más o menos el boleto para estar todo el día en Tokio y usar todas las líneas de transporte. En cuanto a comida, realmente Japón es un destino que no es caro, es un destino que es muy asequible en cuanto a comida. Tiene una gran ventaja, y es muy parecido a eso en cuanto a México, que hay muchos puestos callejeros a lo largo de todas las ciudades, entonces encontrar comida en Japón a precios muy, muy económicos, desde 100 yenes se pueden comer una brocheta, hasta una comida ya de 3 tiempos que puede costar 1,500 o 2,000 yenes dependiendo del restaurante, pero ya es una muy buena comida. Hay ventos, los ventos son como, ustedes cuando van a una tienda, es como un Tupperware, entonces en el Tupperware ahí viene ya su arroz, su guisado, algo de fruta o verdura, y eso se lo pueden encontrar más o menos como en 500 yenes. Es una comida muy completa, de hecho prácticamente la mayoría de los japoneses que trabajan en oficinas y todo eso, eso es lo que compran diario para llevarse a la oficina, ¿no? Si aquí en México nos llevamos el Tupperware, en Japón se llevan los bentos. La fruta sí es una de las cosas que pueden encontrar muy caras, sobre todo respecto a México. Una mandarina puede costar 100 yenes, un plátano puede costar 100 yenes, y obviamente incluso hay subastas de melones o de sandías que pueden llegar a costar 20,000 yenes, ¿no? La sandía es un regalo que se hace en las bodas, precisamente por su valor que puede llegar a tener una sandía. Es un muy buen regalo de bodas las sandías, que en Japón la mayoría son cuadradas. Entonces, frutas sí es de las cosas que encontramos un poco más caras que aquí en México, pero en general la comida es muy, muy económica. En cuanto al transporte que existe en Japón, los taxis le han ganado, y no es que no hayan permitido el Uber o el Didi, o sea, sí hay Uber y Didi en Japón, pero casi no se usa, y eso es por la eficiencia que tienen los taxis. Los taxis son muy buenos, se saben todas las rutas, el servicio es de primera clase, la puerta de los taxis abre automáticamente sin tú no tienes que tocarla para nada, y ahorita en estos tiempos pues, es algo como un plus agregado. Entonces la puerta del taxi abre en automático y se cierra en automático. Y en todo caso, el chofer es el que te abre la puerta como un servicio hasta de limusina. Y visten de guantes, de uniforme. Es realmente un servicio muy bueno el de los taxis, ¿no? No es tan barato, pero es más o menos un promedio como los precios en Europa, ¿no? Entonces, el taxi es un medio de transporte que se puede utilizar muy bien en Japón y realmente no requiere de aplicaciones como Uber y Didi por precio no hay mucha diferencia y el servicio es mucho mejor. El metro, la línea del metro de Japón, sobre todo en Tokio, es muy extensa, llega a todos lados y es la mejor forma de moverse y es prácticamente el sistema de transporte que utilizan más los japoneses, sobre todo los que viven en Tokio, ¿no? Llegas a todas partes, no hay necesidad de hacer largos trayectos en autobús o en taxi. Sin duda el metro es el mejor sistema de transporte que hay y se paga por zonas. Tú pagas dependiendo de a qué zona vayas. Si tú estás en la zona 1 y vas a la zona 3, se paga un precio. Y una ventaja que tienen, por ejemplo, si les ha tocado a veces como en Italia, que si tú pagas una zona y te pasas a la zona 3, te lo cobran, o bueno, te cobran una multa. O sea, si tu boleto decía zona 3 y tú pagaste la zona 1, en Italia te multan por haber pagado una zona que no te correspondía. Aquí en Japón no. En Japón lo que hacen es, tú compraste un boleto para zona 1 y por alguna razón te vas hasta la zona 3, puedes pagar la diferencia en la taquilla antes de salir. El mismo boleto con el que entras tienes que guardarlo para poder salir, y si no saliera porque te faltó dinero, porque te equivocaste y querías irte a la zona 3, pasa la taquilla, ellos te cobran la diferencia y listo, ya puedes salir, ¿no? Que eso es una muy buena ventaja del metro y siempre te ayuda, sin duda, los japoneses siempre están listos para apoyarte en todo lo que necesites. Los autobuses, por ejemplo, en Kioto, que es la ciudad antigua, es el primer sistema de transporte que utilizan, el principal sistema de transporte, ¿no? Ahí en vez del metro es el autobús es a donde lleva a todos lados en Kioto. Y son muchas líneas y es el sistema que más utilizan los ciudadanos de Kioto. No hay muchas líneas de metro en Kioto, solamente hay dos, por eso el autobús en Kioto es indispensable.
El Japan Rail es precisamente para moverse por todo Japón, por todas las zonas de Japón, y sí es muy conveniente. Tú puedes, si compran el Japan Rail de 7 días, ya se ahorraron el precio haciendo un Kyoto, un Tokio, Kyoto, Kyoto, Tokio, y ya con eso prácticamente ya cubrieron el costo del Japan Rail. Entonces, el Japan Rail dura 7, 14 o 21 días. Son los tres tipos de Japan Rail que hay, y hay tanto ordinario como Green Car, que es como una clase superior. También para el metro, autobuses y varios sistemas de transporte colectivo en Japón se utilizan las tarjetas de prepago como Suica o como Pasmo. Entonces, estas tarjetas lo que tienen es que tú le pones una cierta cantidad de yen y al final lo Ay, vas Alejandro, ¿qué usando. quieres? Es gratis. Deme un Sí, pero segundo. o sea, si me estás diciendo que trabajo. Ya. Entonces, ustedes compran una tarjeta de prepago, le ponen el dinero que ustedes quieran y ya la van utilizando en el metro, en los autobuses, en varios sistemas de transporte, ¿no? Ya no necesitan ir comprando boletitos, y nada más pasan su tarjeta y listo, es lo único que necesitan. Una de las razones principales por la cual la gente a veces no quiere viajar a Japón es el miedo al idioma. Y y pueden tener razón, ¿no? Para los japoneses no es fácil aprender idiomas occidentales como el inglés. De hecho, no lo hablan mucho. Ustedes cuando van a Japón, realmente encontrar a alguien que hable inglés no es fácil, no es algo que encuentren comúnmente, pero tampoco es tan complicado darse a entender con los japoneses. Son muy inteligentes en todos los restaurantes, o prácticamente en el 99% de los restaurantes. Siempre hay fotos o domis. Los domis son como maquetitas del platillo. Entonces ustedes normalmente están a la entrada del restaurante, están todos los domis, y ustedes lo que hacen es decirle al mesero que los siga, que los acompañe, y le van señalando lo que quieren. Y entonces él apunta pues, cuáles son los platillos que ustedes están señalando, y ya, eso es lo que le traen. O en las fotografías, si el menú tiene fotos, pues le señalan la fotografía de lo que quieren, y él le trae lo que quiere. Y además, no se fíen mucho de los restaurantes que tienen menú en inglés. Realmente son como tourist traps o trampas para turistas. Siempre traten de buscar un menú que venga en japonés, aunque en Tokio para los Juegos Olímpicos prácticamente sí van a tener casi todos los restaurantes ya menú en inglés por lo menos, ¿no? Entonces en Tokio sí va a ser mucho más sencillo encontrar restaurantes a lo largo de todo Tokio que también tengan menús en inglés, pero en el resto de Japón no hay tanta señalización en inglés. Como pueden ver en la fotografía de abajo, hay algunas cosas. Esta es una estación de trenes donde pueden ver en inglés algunas cosas, el número de línea, si es un tren rápido o es un tren normal, a dónde va, o sea, viene también en alfabeto romano algunas de las indicaciones, porque sí, el tren japonés pues, lo utiliza mucha gente del extranjero, y prácticamente se puede saber de qué estación sale, de qué track sale, al horario, todo, lo podemos ver en las pantallas. Si no, en cada estación de tren japonés hay una caseta donde dan orientación a los turistas, y ahí nos pueden indicar de dónde sale cada tren, ¿no? Y en el peor de los casos te llevan de la mano. O sea, los japoneses, si tú no entiendes lo que te están diciendo y ellos entienden que pues, no les entiendes, te llevan de la mano y te llevan al hotel a donde vas, o que en la puerta del tren que vas a tomar a tu destino. Entonces, son muy amables los japoneses, es increíblemente amable y cómo están dispuestos a ayudarte. Entonces, no hay miedo de ir a Japón, ¿no? Aparte, la seguridad es prácticamente nula, es más fácil que te pegue un rayo a que alguien te asalte en Japón. Entonces, no le pierdan el miedo a ir a Japón por su cuenta. Aquí en Viajes 360 tenemos dos formas de hacer los itinerarios. Una es en grupo, donde van a ir con un guía en español que los va a llevar a todos lados. Y la otra precisamente es hacer un viaje por su cuenta, donde ustedes visitan lo que ustedes quieran y nosotros los vamos guiando y les vamos dando
las indicaciones para que por su misma cuenta puedan hacer todas las visitas que quieran. Bueno, nos vamos a concentrar un poco en esta presentación nada más en la parte tradicional de Japón. Y obviamente la parte tradicional de Japón es Kioto. Kioto es la capital antigua del estado Edo. Aquí antes de... Tokio tiene pocos años como capital de Japón. Y antes de Tokio, Kioto fue por muchos siglos la capital del imperio japonés del estado Edo. Y aquí vamos a encontrar el Japón antiguo sobre todo. En Japón vamos a tener muchísimos templos que visitar. Los podemos dividir por norte, sur, centro, este, oeste. Vamos a centrarnos aquí en los principales o en los más famosos, porque Fushimi Inari, aunque no es un templo que tenga gran relevancia para el japonés, sí lo es. Sí, se ha convertido en un templo muy importante para la gente que quiere tomar fotos, que es el del lado izquierdo, que son los toris en color naranja rojo, que tienen unas postales impresionantes para fotografías, ¿no? Entonces, es un templo muy visitado, les digo, no tiene tanta importancia histórica para los japoneses sobre todo, pero para la gente que vio Memorias de una Geisha, a partir de ahí, este templo tuvo un auge enorme y es de los que más visita la gente. También tenemos Kinkakuji o el Pabellón de Oro, que les digo que vale mucho la pena visitarlo en las diferentes estaciones del año. O sea, imagínense eso nevado, o verde, o en colores rojos, amarillos. Es impresionantemente verlo, el lago que está alrededor, el brillo del color oro que tiene el templo, es aunque no se puede entrar, verlo por fuera ya, o sea, sí vale mucho la pena ir a ver los templos como de Kinkakuji y pasear por el hermoso bosque que tiene alrededor. El templo más importante de Kioto es Kiyomizu-dera, y ese es el balcón de madera que tiene este templo, que desde ahí la vista es impresionante, ¿no? Aquí vemos el balcón, pero un día que vayan allá y vean la vista que tiene el balcón de madera de Kiyomizu-dera hacia el bosque y la ciudad, realmente vale muchísimo la pena visitar el templo, y es de los más importantes de Japón en general, y tal vez el principal de Kioto. Y hay una dinámica que pueden hacer ahí, que hay dos rocas en un camino, tú tienes que ir de una roca a otra con los ojos cerrados, y dicen que si llegas a la otra roca, puedes encontrar al amor de tu vida. Entonces, pues, hay que caminar con los ojos cerrados de una roca a otra, y si pues, no tocan la roca, pues ya se les pasó el tren. También en Kioto es de los pocos lugares donde todavía hay maikos o geishas. Las maikos son precisamente como la chica de la izquierda, que se dedican precisamente a las artes japonesas, ¿no? Al baile, al performance, la ceremonia del té, y todo lo que la maiko hacía en los tiempos de la preguerra, todavía en Kioto se pueden ver originales, porque en muchos lados pues, ya solamente son como disfraces o gente que se viste como tal, pero no hace lo que una maiko hace, que es precisamente entretener a la gente, ¿no? O sea, ella, todavía hay casos de maikos originales en Kioto, y el barrio de Gion, que es uno de los barrios más antiguos de Japón, es donde más se pueden ver. No es fácil verlas porque salen solamente a cierta hora del día y van rápido a trabajar, ¿no? Entonces, desde que salen de la casa de Maiko a la casa donde van a trabajar, habrán 5 o 10 minutos caminando, y es prácticamente el único momento donde lo podemos ver. Muchos turistas se quieren tomar fotos con ellas, pero recordemos que ellas van a trabajar, y los japoneses son puntuales, entonces tampoco se van a detener a tomarse fotos con los turistas. Si las tomamos ahora sí en el momento, mejor, pero no se van a detener a tomar fotos con los turistas. De hecho, les molesta un poco que la gente se quiera detener con ellas a tomar fotos, porque al fin y al cabo ellas van a trabajar y tienen que cumplir con un horario. Algo más de Kioto que podemos encontrar es el bosque de bambú, que está en el norte de la ciudad, que se llama Arashiyama. Es un paseo hermoso, o sea, es un bosque de bambú por el cual podemos caminar. Cuando hace viento es algo increíble, cómo suena el bambú en el viento, cómo suenan las hojas.
realmente es una experiencia que yo les recomiendo mucho hacerlo. Al final vamos a ver algunos templos también del bosque y es una experiencia relajante, ¿no? Así como los jardines zen, como el de la derecha, hay muchos jardines zen en Kioto que pues, son precisamente para estar mucho más tranquilos, admirarlos. Eh, Muchos de ellos son, como los vemos en miniatura pequeña, que son su arena y sus rocas, y los van haciendo, cada quien poniendo conforme al diseño que quieran, y es una forma de relajarse. Los jardines son principalmente para relajarse. Hay gente que se queda horas viendo los jardines zen para precisamente relajarse un poco. Se recomienda más visitarlos en la mañana, que no hay tanta gente. En Japón hay algunos jardines que son muy famosos y lo mejor es hacerlo a primera hora de la mañana, que todavía no hay tanta gente en los templos. También les recomiendo ir mucho a Nara. Nara incluso tiene mucho más tiempo que Kioto. Fue de las primeras capitales del Imperio japonés, cuando digamos que todavía no estaba tan unificado. Ahí Nara es un centro ceremonial muy importante de Japón. De hecho, es el centro más importante de Japón para ir como en procesión, por decirlo así. Y este es el templo Todaiji. En este templo está un Buda gigante que es impresionante al verlo. Ustedes cuando entran ahí al templo, está el Buda en posición de loto con la palma abierta y es una sensación muy rara, pero sí es muy, se siente algo distinto al entrar ahí. Y ver al Buda gigante es realmente impresionante, toparse con él de primera mano, ¿no? Entonces, este es el templo principal que hay en Nara, ¿no? Y está el Parque de los Venados, que es prácticamente todo alrededor del templo, o de todos los templos que hay en Nara, en donde están los venados. Los venados son sagrados, no les podemos hacer nada, pero los venados sí nos pueden hacer muchas cosas a nosotros. Los venados están muy acostumbrados al humano, se pueden comprar bolsas de comida para ellos y una vez que las compren, no los van a soltar, van a tener haciendo los venados por todo el camino que vayan. Y yo no les recomendaría comprar las bolsas de comida precisamente porque les pueden morder la bolsa, el cuerpo, todo lo que traigan van a querer morderles una vez que les demos comida. Y nos van a seguir por todos lados, ¿no? Digo, para los niños es realmente algo muy bonito darles de comer a los venados en la mano, pero de repente si hay uno que otro venado que quiere seguir comiendo y pues anda husmeando en las bolsas pues de las mujeres o en las mochilas que traigamos, etcétera, ¿no? Pero están por todos lados los venados, por todos lados vamos a encontrar venados. Y no les podemos hacer nada, ¿eh? Sí hay una multa fuerte por molestar a los venados. Finalmente, o bueno, también uno de los templos principales de Nara es el Templo de las 1000 Lámparas. Este templo, sobre todo, se recomienda visitar a principios de febrero o en agosto, porque son las únicas 2 veces en las cuales prenden las lámparas. Nada más esas 2 veces al año se prenden todas las lámparas y prenden todas las 1000 y tantas lámparas que tienen los templos. Es todo un camino, como caminar por la montaña, es un camino, unas escaleras de madera, y a lo largo de todo ese camino y están las lámparas como en la parte izquierda, y ya en el templo están las lámparas prendidas, que es como la parte derecha, ¿no? Entonces prenden todas. A mí me tocó en agosto ver a los monjes prender una por una, desde abajo hasta arriba, iban prendiendo una por una desde la mañana hasta prácticamente 7 de la noche terminan de prender todas las lámparas, y son las únicas 2 veces que podemos ver este templo con las lámparas prendidas, el 2, 4 de febrero y en agosto. Denme un segundo y tengo la fecha. Eso es del 14 y al 15 de agosto. Del 2 al 4 de febrero y del 14 al 15 de agosto son las únicas fechas en las que prenden estas lámparas. Hay muchos más templos en Nara, están de los más antiguos que existen no solo en Japón, sino en el mundo, que son el Kofukuji, que es una pagoda de 5 pisos, y el Oryuji, que data del año 607 a.C. y se consideran las edificaciones de madera más antiguas del mundo.
Japón tiene muchísimos años y las edificaciones de madera en Japón hay unas precisamente desde el siglo VII, como es esta de Horyuji. Entonces, Nara sí lo recomiendo para toda la gente que quiera visitar lo más antiguo de Japón y la zona más tradicional de Japón. También el pueblo de Nara es muy recomendable quedarse al menos una noche porque es muy tradicional, se ha mantenido en un aspecto antiguo. No hay edificaciones altas en Nara, a diferencia de otras ciudades de Japón que hay rascacielos muy altos. En Nara no hay muchas y eso le da un encanto especial a Nara, ¿no? En verano es muy caluroso, o sea, realmente a mí me tocó ir en agosto y el calor es muy duro. Sí, llegamos a estar 35 o 38 grados y Nara es más como la fotografía del lado izquierdo, o sea, es plano y no hay tanta sombra, o sea, la distancia entre templos es considerable, entonces hay que caminar bastante en Nara para visitar los templos, subir montañas, caminar largas distancias, y por eso se recomienda pasar por lo menos una noche para que nos dé tiempo de visitar lo más que podamos, ¿no? Porque son muchísimos templos los que hay en Nara, y sí, son muy recomendables visitarlos. Para Tokio, la parte tradicional de Tokio, hay dos templos principales en Tokio. Uno es el Tennoji y otro es Meiji. Meiji es el que está a la derecha y Tennoji el que está a la izquierda. Tennoji está en el barrio de Asakusa, es el más famoso tal vez de Japón, porque siempre está lleno de gente, como podemos ver, con las lámparas gigantes y los guardianes a los costados. Y es el templo más visitado de todo Tokio y tal vez de todo Japón. Y todo ese caminito a partir de la puerta donde está la lámpara, hay un pequeño mercadito o bazar donde podemos encontrar comida, artesanías, de todo podemos encontrar ahí. Nos podemos pasar mucho tiempo viendo todo lo que ofrecen los japoneses y al final encontramos el templo de Tennoji, ¿no? Una ventaja de estos dos templos en Japón es que en Tokio, son gratis. Ustedes pueden llegar hasta aquí sin gastar un solo centavo y los van a ver, casi todos los templos se pueden ver por fuera. Es muy raro el cual a uno le permitan entrar por dentro, a menos que seas invitado a una boda, etcétera, ¿no? Pero en algunos templos sí te cobran incluso verlos por fuera, porque tienen que mantener los jardines, etcétera. Pero en estos dos templos se pueden ver completamente gratis y se puede llegar a ellos a muy corta distancia de estaciones del metro. Entonces, Tennoji y Meiji está dentro de un parque que es muy extenso. Entonces, también la caminata desde la entrada hasta el templo es algo muy recomendable de hacer. Se siente mucha paz. Hay unos barriles de sake prácticamente a la entrada que, que es bastante bonito verlos porque tienen diseños, cada barril tiene un diseño diferente y son prácticamente como unos 70 barriles de sake que hacen una pared grande, que es bastante atractiva tomarse fotos ahí en los barriles de sake. Y en Tokio también se pueden hacer algunas otras actividades culturales, por decirlo así, del Japón antiguo. Una de ellas es las luchas de sumo. La temporada de sumo va más o menos en la época de primavera-verano, pero hay entrenamientos durante todo el año. Entonces, si no se puede ver una pelea de sumo, sí se puede ir a los entrenamientos e incluso se puede hacer el entrenamiento de sumo y comer lo que los luchadores comen, que es una comida rica pues en calorías y es bastante completa y bastante extensa. Entonces es algo de lo que se puede hacer como actividad en Japón, sobre todo en Tokio. También aprender a tocar los tambores de madera que están como del lado derecho es algo que también pues, hay clases para hacerlo. El sake es la bebida nacional de Japón. Bueno, la bebida alcohólica, la bebida es el té verde. Y el sake también tiene una importancia relevante en Japón y hay catas de sake y también podemos organizar catas de sake cuando vayan, sobre todo a Tokio es donde se pueden organizar mejor. Otras actividades es precisamente la ceremonia del té, ¿no? La ceremonia del té es precisamente eso, una ceremonia. Entonces, ¿cómo lo preparan? Te visten de la forma tradicional japonesa, te sientas en un tatami para tomar el té. Entonces, es
como dice el nombre, es toda una ceremonia para tomar el té. Es té verde y es un té rico en antioxidantes. Hacer yoga también en Japón se puede hacer al aire libre como está en el lado derecho. Aquí es Nagano, esta parte de las montañas es Nagano, que está al norte. Aquí es prácticamente el inicio del invierno, pero se puede hacer en verano también o en primavera. Entonces, hacer yoga al aire libre en Japón viendo el paisaje de las montañas también es una actividad que pues están pidiendo mucho últimamente las personas porque pues es algo muy diferente, ¿no? Hacer yoga a esta altura. O sea, como pueden ver, este es un balcón de una edificación que está muy alto. O sea, las montañas, como las vemos, están prácticamente al nivel del pico. ¿Qué otras actividades se pueden hacer en Japón? Arreglos florales. Es algo que a la gente le gusta muchísimo. Los japoneses para arreglar cosas son expertos. O sea, si tú compras un regalo en Japón y lo quieres envuelto, la envoltura va a ser impresionantemente bonita. Los arreglos florales también es una actividad que ellos utilizan mucho. Es una actividad zen que se puede hacer. Te enseñan a hacer arreglos florales y al igual que la caligrafía, también hay talleres de caligrafía y lo que tú hagas en ese taller te lo puedes llevar como recuerdo. También la parte de samuráis es algo relacionado con los Zens, que es lo que nos va a explicar Fer más al rato. Y puedes tomar desde una clase samurái o ir al museo samurái o vestirte como samurái hasta precisamente, como vemos del lado izquierdo, hacer una espada samurái. Entonces hay lugares donde tú puedes hacer incluso tu espada samurái. Ya ven que ahorita hay programas incluso de cómo hacer cuchillos y todo en la televisión. Pues bueno, hay mucha gente que también le ha interesado a partir de esos programas cómo hacer una espada samurai y sí se puede contratar esa actividad. Y la comida zen se llama shojin. Es una comida 100% vegetariana y es una comida que incluso tiene varios restaurantes Michelin, donde nosotros les ayudamos a hacer las reservaciones para esos restaurantes. Eh, es una comida pues, ya con un toque y sazón muy, muy bueno. Japón tiene el número de restaurantes Michelin más grande de todo el mundo. Ni siquiera Francia tiene tantos restaurantes con estrellas Michelin como Japón. Y en Japón están incluso por tipo de comida. Y la Shojin tiene, al menos que yo recuerde, 2 restaurantes que son estrellas Michelin, que son estos dos que estamos viendo. Uno está, el de la derecha está en Tokio y el otro está muy, muy cerca de Tokio. No me acuerdo muy bien de la población, pero se puede llegar fácilmente. Pues, arigato gozaimasu. Esto fue brevemente un poco de Japón. Ahorita vamos a pasar a la presentación con Fer. Al final vamos a contestar sus preguntas. Antes de hacer la parte de imitación, Fer, contestamos las preguntas tanto del destino como las que tengas tú de tu presentación, ¿ok? Entonces, Fer, te voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú nos compartas tu presentación, por favor. Adelante, Fer. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están a todos? Pues muchas gracias por invitarme a Viajes 360. Pues ya tenemos una historia ahí con ellos, viajando y se la recomiendo muchísimo. A mí me han impresionado muchísimo cuando estoy de viaje y de repente me veo perdido y Osvaldo, ayúdame. Y me lo resuelven súper rápido, cómo te reciben los lugares, o sea, literal sí es un servicio súper, 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 excelente, la verdad. Y bueno, pues muchas gracias por invitarme otra vez. Mi nombre es Fernando Arizpe, pero mi nombre dármico es Enzo. El nombre dármico se me asignó cuando tomé los votos laicos, budistas, y eso fue en el 2014, entonces llevo un ratito, y previo a eso, pues ya llevaba también otros como 5 años meditando, entonces, pues ya es un rato lo que llevo aquí, y previo a eso, pues yo empecé con yoga, desde la tradición del hinduismo, y de ahí me fui acercando cada vez más, hasta que terminé en el budismo zen, y es de lo que les vengo a hablar, y precisamente como para explicarles un poquito, vamos a llegar hasta Japón, que es el destino con el que estamos explorando el día de hoy.
Pero para eso, pues necesitamos saber de dónde viene el budismo, ¿no? Entonces, les voy a compartir una presentación que hice. Este, permítanme, déjenme. Vamos a compartir pantalla. Ahora sí. Ahí, ¿ya me están viendo? ¿Ya están viendo la presentación? Muy bien, eso. Sí, Muy bien. Fer. Bueno, Sí, muy bien. Bueno, pues, ¿qué es el budismo? Bueno, ¿es religión, filosofía, moda? ¿Qué es? Es una de las grandes preguntas y de las más controversiales. Y pues aquí, desde el principio se los voy a decir. Yo me interesé por el budismo porque el budismo, a diferencia de muchas otras filosofías y religiones o modas, es algo muy abierto y literal es como Montessori. O sea, tú vas conociendo, tú vas aprendiendo, si te gusta, le sigues, si no te regresas, le puedes poner pausa y no pasa nada. Literal, no te castigan, no te vas a ir a un infierno, no te vas a, tampoco te van a premiar, no te dan estrellitas porque lo haces bien. O sea, literal, esto es como de exploración, literal es una exploración personal. Pero ¿por qué dicen que es una religión? Bueno, porque, digamos, si ustedes se meten ¿cómo se llama? Al diccionario de la Real Academia Española, te van a decir, o sea, coincide con la descripción, que es brindarme una metodología y prácticas para la exploración espiritual. Y entonces, pues sí, efectivamente es una religión. Y tiene sus escrituras, tiene sus rituales, tiene que al ratito vamos a ver algunos, pero prácticamente pues sí podría ser una religión, ¿no? Pero también es una filosofía. ¿Por qué? Porque no hay un dios o una divinidad a la que se tiene que adorar. Y eso es muy, muy importante, sobre todo para el budismo. No hay un conjunto de creencias o dogmas, que esto quiere decir que aunque sí hay reglas, no son fijas. Uno literal las puede cuestionar. Y eso es lo que hace que sea una filosofía. Porque puedes cuestionar lo que se te está diciendo y todavía más profundo te dicen y ponlo a prueba y compruébalo. Aquí no es de creer, no le tienes que creer a nadie ciegamente. Aquí es, sí, a ver, pues ahorita vengo, lo voy, lo practico y yo regreso. No me sale. A ver, ¿cómo? Devuélvame mi dinero, ¿no? Y no, aquí no. Aquí aquí te dan es así que yo te doy un cojín, yo te doy tu pared y tú aprende. Bueno, ¿y por qué es una moda? Pues aunque literal, el budismo tiene más de 2500 años, o sea, literal estamos hablando que es mucho más antiguo que el cristianismo, en realidad el budismo se empezó a expandir y a dar a conocer en Occidente después del siglo XIX y a partir del XX, sobre todo con los hippies. Los hippies literal vinieron a revolucionar el mundo, ¿no? Así de que si eres de la generación hippie, bien por ti. Muy bien. Entonces, ¿de dónde nace? El budismo nació en India. Entonces, tenemos que hablar un poquito de qué es esto de India. Aquí este es un mapa ya moderno, ya con todas sus divisiones. Y en India hace 3000 años, algunos dicen 3000, otros dicen 4000, otros dicen 5000. Para saber cuál es lo correcto, ahí sí yo los invito a que se metan en los libros y comparen opiniones. Pero vamos a poner un promedio que son 3000 años. En India se daban unas prácticas llamadas religiones vedánticas, porque venían a partir de los Vedas, que son los escritos que, bueno, después no son escritos per se, digamos, es la verdad revelada. Y es una verdad que se iba transmitiendo de maestro a alumno, de maestro a alumno, de maestro a alumno. Y todo era, pues antes no había escritura, entonces todo era de tete a tete, ¿no? De cabeza a cabeza. Y fue hasta el 563 antes de nuestra era, o sea, digamos, antes de Cristo, pero vamos a quitar ahorita por lo menos vamos a quitar a Jesús de la historia, vamos a decir que es antes de nuestra era común. Entonces estábamos hablando, son 500 años antes. Ahí aparece un señor llamado Siddhartha Gautama, que es el Buda. Entonces ya estamos hablando que fueron hace 2500 años, ¿no?
¿Y qué es lo que hizo esta persona? Bueno, de las religiones vedánticas, digamos que surgió el hinduismo. Hay escuelas ortodoxas, escuelas heterodoxas. Las ortodoxas, ¿qué quiere decir? Que son a rajatabla, ¿no? O sea que si no le rezas a este Dios, te pego. Bueno, no te pego, pero pues sí es así como muy estrictas, ¿no? Y tienen sus cánones, tienen sus reglas y no te puedes salir de esas escuelas ortodoxas. Ahí está el yoga. Algunas personas han estudiado el yoga, sobre todo, por ejemplo, el Ashtanga, de ahí viene de las vedánticas. Por eso, cuando uno empieza a tomar yoga, que uno empieza en las posturas, uno siempre se va a topar con el hinduismo. Y sabemos que es Shiva, Shakti, todo este panteón de deidades, Ganesh, el elefante, todo eso es hinduismo, ¿ok? Entonces, pero a la par o un poquito después, empezaron a salir otras escuelas que se llaman las heterodoxas, y entre ellas está el jainismo, que también es bastante conocido en India, y el budismo. El budismo sale por Buda, este señorcito, que ahorita vamos a ver quién es, y literal, fue como estos revolucionarios, digamos, un Che Guevara de la espiritualidad, y que vino a despapallar todo esto, ¿no? Bueno, ¿quién fue Buda? Vamos a hablar, a lo largo de la presentación, vamos a hablar de las tres joyas del budismo, que es el Buda, el Dharma y la Sangha. Entonces, primero vamos a empezar con el Buda. ¿Quién es este Buda? Bueno, oficialmente su nombre es Siddhartha Gautama. Así nació, más o menos dicen que fue desde el 500 al 400, otras tradiciones dicen que es del 600 al 500, ¿no? Pues para saber cuándo, pues nada más vamos para poner a tonos de acuerdo, ahorita les voy a contar, ha habido concilios y pues ni ellos se ponen de acuerdo. Entonces vamos a quedarnos que es Siddhartha Gautama. ¿Y quién fue Siddhartha Gautama? Muy bien. Bueno, pues supuestamente él, bueno, nació siendo príncipe y sobre todo porque, bueno, la reina, que no quería tener hijos, pues un día así rezó a sus dioses hindús, porque estábamos hablando de India, y al parecer pues se le concedieron. Le dieron un sueño que era un elefante, venía un elefante blanco con 6 colmillos y se le presentó en el sueño y dijo, esto nunca lo había visto en mi vida, despierta, se lo cuenta a sus asesores, que en este caso eran como pues sabios, y todos dijeron, no, este es un excelente augurio, a ti, el niño viene no con torta bajo el brazo, viene con pastel, ¿no? Y entonces, y por ahí a lo lejos, un sabio muy, muy reconocido escuchó hablar de que iban a hacer este niño. Y supuestamente en las tradiciones de India, la mujer tenía que regresar a la casa de los papás para tener al niño. Y entonces, pues la reina era de otro pueblito, y entonces hace esa peregrinación, pero chan, que le agarra el parto a medio camino, y entonces afortunadamente fueron en unos jardines hermosos, y entonces porque desde ahí, ya desde el nacimiento, ya todo estaba puesto, todo el escenario, y entonces en esos jardines hermosos, ahí nace Siddhartha Gautama, y la primera proeza que hace es que luego que nace, se para, da 6 pasos, y señala arriba y señala abajo. Y entonces eso se interpreta como que va a ser regidor del firmamento como de la tierra. Y todo, wow, qué maravilloso, ¿no? Y entonces, pues ya regresan al palacio, y entonces este sabio que escuchó la historia, pues tiene que comprobar con sus ojos que el nacimiento haya sido real, y exactamente cuando llega, obvio, todo el mundo le abre, toda la consorte se abre para que pase este sabio, y lo sientan y le traen al niño, y lo primero que hace cuando recibe al niño se suelta a llorar. Y todo el mundo se espanta porque dice, no, ya predijo, o sea, algo malo le va a pasar al niño, ¿no? Y dice, no, dice, estoy llorando porque este niño cuando crezca va a hacer cosas maravillosas, pero yo ya no voy a poder verlo. Y entonces, pues,
sale muy triste de esa reunión, ¿no? Pero sin antes advertirle al rey dos cosas. Dice, este niño está destinado a dos cosas. O, si sigue tus pasos, se va a convertir en el mejor emperador, el mejor rey que jamás tu pueblo ha visto. O, si lo dejas ir, se va a convertir en el salvador del mundo. Tú decides. Aquí, como les dije, esto es empírico. Yo te dejo, ya te lo dije, ya se te pasó la minuta, se te comentó, tú decides, ¿no? Y entonces, pues crece Siddhartha y el rey, literal, pues, ¿ustedes qué creen que escogió, no? O sea, dijo, no, pues yo quiero continuar, o sea, si yo tengo aquí mi empresa, pues quiero que mi hijo continúe, ¿no? O sea, que me haga aquí el siguiente grupo Carso, ¿no? Y entonces, él decide que Siddhartha tiene que ser rey y para eso, pues, lo obliga a pasar por todo lo que un príncipe tenía que hacer, que era casarse, tener hijos y, sobre todo, lo que él empieza a hacer es, lo empieza a restringir de muchas cosas, lo empieza literal a encerrar en el palacio. La historia que les voy a contar a continuación va a sonar súper ilógica, sobre todo pues, porque estamos hablando que este muchacho va a tomar estas decisiones a los 30 años y previo a eso no había conocido nada porque su papá lo primero que hace es que le evita ver a gente enferma. Entonces, cualquier persona que se enfermara le decía, órale, fuera, aquí no puedes estar. Le prohibió, más bien, le evitó ver gente vieja, ¿no? Entonces, así, puro jovencito, jovencita, de buen ver, que todos estuvieran así bonitos, obvio, rodeado de joyas, de lujos, de buena comida y de entretenimiento, literal. O sea, tenía esposa, pero pues le traía mujeres, le traía manjares, lo tenía entretenido, ¿ok? Entonces, pues Siddhartha eventualmente un día decide que le dice, oye papá, pues sabes que sí tengo mucha curiosidad de salir, ¿no? Y el señor, pues dijo, el rey dijo, bueno, pues a ver, ¿qué hago? Pues sí, digo, pues tienes que gobernar algún día este pueblo, pues tienes que conocerlo, ¿no? Bueno, órale. Pero para eso, pues les dice a todos, ¿saben qué? Me van y me ponen todo bonito, me sacan a todos los pobres, quítenme a todos los enfermos. Ustedes hagan que Siddhartha no se dé cuenta de la realidad de las cosas. Y entonces ya con su asistente, su lacayo, va a visitar el pueblo y ahí es la historia de los 4 encuentros. Y eventualmente los 4 encuentros, lo primero que se topa, porque pues no falta quien no siga las reglas, es que se encuentra una persona que está tosiendo. Y entonces pues le dice, oye, ¿eso qué es? No, pues, príncipe, véngase para acá. No, a ver, ¿por qué está tosiendo tanto? A ver, llévame para allá, ¿no? Y se acerca y, oh, sorpresa, pues lo ve todo con llagas, lo ve esquelético, lo ve ojeroso y tose hasta que tose de sangre. Y entonces Siddhartha lo ve y le dice, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué le está pasando? Dice, bueno, pues está enfermo. Dice, ¿qué es eso? Dice, bueno, pues a todos, todos nos enfermamos, ¿cómo le explico, no? Y entonces, ¿y eso qué? ¿Me va a pasar a mí también? Pues sí, a todos nos pasa. Pero, pues, ¿por qué en el palacio nadie se enferma? Bueno, pues porque su papá no nos tiene prohibido que nos enfermemos en el palacio y cuando nos enfermamos, pues nos saca. Ah, caray, bueno. Y continúan el recorrido, ¿no? Y después se encuentran con una persona anciana. Literal, se acerca y le dice, oye, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué tiene? ¿Por qué está tan encorvado? Y se va acercando más y le ve que tiene arrugas. Le dice, ¿qué le está pasando a su piel? ¿Por qué está tan fea? O sea, le dice, pues es que es un anciano. Y dice, pero ¿y esto qué? ¿También me va a pasar a mí? Pues sí, todos nos envejecemos. Y por eso mi papá ya no bebe tanto, se está envejeciendo mi papá, pues sí, también él se ha apartado para que no lo vea envejecer, entonces, pues sí, usted se está dando cuenta de las cosas, ¿no? Continúan y de repente, pues le dice, a ver, vámonos por acá, por este caminito que no se ve tan bonito, y de repente ven que va a una peregrinación, le dice, ¿qué llevan ahí? Le dicen, no, pues nada, ¿qué llevan ahí? Bueno, pues es un muerto, señor, ¿no?
¿Y cómo que es un muerto? ¿Cómo que es un muerto? Dice, pues sí, cuando después con uno enfermo, con un vejece, viene la muerte. ¿Y todos nos vamos a morir? Sí, señor, todos nos vamos a morir. Incluso yo, usted también. Mis hijos, sus hijos, su esposa, todos. No hay quien, no va a haber quien libre la muerte. Y entonces, para esto entonces, ya Siddhartha está, pues, no desquiciado, está al borde del pánico, ¿no? Y afortunadamente ya de regreso se encuentra con una zeta, que es una persona que ha decidido pues, seguir el camino espiritual, y en eso pues va caminando y le dice, ¿y él qué es? Pues es una zeta, ¿y por qué está ahí? Bla, y le explican qué hace, se acerca a él y le dice, oye, le dice, ¿tú por qué estás ahí? Le explica, bueno, pues yo he estado explorando la espiritualidad y encontrar respuestas, bla, bla, bla. Y dice, pues si tú has buscado respuestas, dime, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no se puede detener la enfermedad? ¿Por qué no se puede detener la vejez ni la muerte? Le dice, pues no sé, o sea, pues es lo que estoy tratando de saber. Dice, pero o sea, ¿tú crees que va a haber respuestas? Dice, pues eso es lo que estoy haciendo y este es su método. Ah, caray, bueno. Y entonces, Siddhartha en ese momento decide que él también quiere hacer eso, quiere explorar y encontrar la respuesta a esas cuatro problemas, ¿no? Y entonces, pues ya después de hablar con su papá, el papá se le hace un drama, la esposa le hace un drama, ¿no? Digo, yo se lo estoy contando súper light, así como ya saben, aquí tenemos poco tiempo. Digo, pero la historia pues es larga, o sea, no fue tan fácil el que haya podido renunciar y sobre todo pues porque él estaba destinado a gobernar. Así es de que él decide escaparse porque lo que hace es que se escapa. Incluso él, originalmente algunas versiones dicen que él se quería llevar a su hijo y no, pues obvio que no se lo llevó. Entonces él decide irse solo y el único que le pide ayuda es a su lacayo, que es el mismo que lo acompañó. Y entonces va y busca otra vez a este asceta y le dice, llévame contigo, llévame a donde tú aprendiste todo esto, y lo lleva a las montañas, ahí conoce a los ascetas, le enseñan todo lo que tiene que saber de meditación, y literal ahí empieza. Y ahí pasa 6 años. Y estos ascetas lo que eran súper, muy comprometidos y llevaban todo al extremo. Y ahí lo que hizo es que empezó a tener hambre, frío y cansancio, porque no comían mucho, porque pues, estaban a la intemperie. Y literal, lo que hizo Siddhartha, obvio, se deshizo de todas sus ropas, se cortó el cabello. Es una de las tradiciones por las que muchos en el budismo la gente se corta el cabello, porque él lo que hizo en ese entonces, un cabello largo implicaba riqueza. O sea, si tú tenías el cabello largo y sedoso, era porque tenías dinero para mantenerlo. Todavía a la fecha, ¿no? Las mujeres lo sabrán muy bien, ¿no? pero en ese entonces, pues ya se rapa todas sus ropas, nada más se queda con un manto que le regalan sus amigos los meditadores, y pues se alimentaba de las semillas que caían de los árboles. Hasta que se da cuenta, ¿no? Que después de 6 años su cuerpo se empieza a debilitar al borde que ya ni siquiera se podía sentar a meditar, y se da cuenta cuando un día tiene tanta sed que se acerca a un río, se cae y después no se puede salir, y porque está tan débil y se empieza a ahogar. Hasta que otros amigos llegan, lo sacan, y ahí es donde él tiene su primera revelación, que dice, a ver, si la cuerda de la guitarra o la cítara está muy tensa, se rompe, pero si está muy floja, no suena. Entonces, tiene que haber el camino de medio, o sea, no puedo estar, ya sentí lo que es la riqueza y ya sentí lo que es la pobreza, y ninguna de las dos me ha dado respuestas, porque sigo con hambre, digo, y aún así no he encontrado las respuestas a mis preguntas originales. Entonces debe de haber otra forma. Y entonces decide salirse de sus amigos. Para esto, ese día del río, pasaba una mujer que iba a llevar una ofrenda al bosque, y entonces su ofrenda era arroz, y en eso lo ve tan débil que le dice, pues tienes que comer, y entonces le acepta el tazón, y sus amigos lo ven y dicen, no, ya tiró la toalla, lo destierran del bosque, le dicen, no, vete, ya no, tú ya no perteneces aquí. Y entonces dice, pero a ver, o sea, y les trata de explicar lo que él, como el primer 20 que le cayó, pero pues estos no lo escuchan. Y entonces él dice, ok, bueno. Y entonces ya se va ahí como al rinconcito que le queda, y dice, ok, me voy a sentar debajo de este árbol y no me voy a parar hasta que no encuentre
mis respuestas. Y ahí se avienta otros 6 años, debajo del árbol del Bodhi. Y este árbol eventualmente se va a hacer muy famoso. Si alguna vez vayan a India, yo sé que igual en una vez podemos hacer otro viaje con Osvaldo a India, que nos explique los destinos, pero hay dos árboles del Bodhi, que es el oficial no es el pirata, pero digamos, porque están relacionados, pero es toda una historia, no voy a meter ahí, pero hay 2 árboles Bodhi. Ahí está el oficial, que es donde supuestamente se sentó Buda, y es ya el tercer árbol, digamos que es el tercer hijo, ¿no? de ese árbol original. Bueno, y ahí durante ese árbol le pasan muchísimas cosas, empieza a tener no solamente revelaciones, pero aquí la leyenda cuenta que se le presenta Mara, que es pues el mal encarnado. Y aquí es una gran diferencia entre el mal que conocemos en otras religiones o creencias y el mal budista, porque el mal es la ignorancia. Y eso es muy interesante porque la historia, digo, si un día métanse a leerla, y es súper interesante, porque en realidad lo que están describiendo no es la maldad, lo que están describiendo son todo lo que pasa en nuestra mente, que son alucinaciones como recuerda a su mujer, recuerda a sus hijos, recuerda a mujeres guapas que ha visto en otros lados. Se le acercan, él piensa que lo va a tocar atacar una cobra, y de repente resulta que no, que era el dios de las serpientes, que es Mucalina, y entonces incluso la serpiente lo que hace es que se pone atrás de él y abre lo cubre de la lluvia. Bueno, y entonces Mara pues ya finalmente lo pone a prueba, y prueba superada, ¿no? Logra vencer a Mara. Y entonces un día, sentado debajo del árbol del Bodhi, abre los ojos y entonces ve hacia el firmamento y dice: qué maravilla, qué maravillosa es la estrella de la mañana. Yo y todos los seres juntos nos iluminamos al mismo tiempo. Eso fue lo que ahí en ese momento se le llama la iluminación. Y en realidad, desde mi interpretación personal, yo lo he platicado con mis maestros, con mis amigos, él lo que vio fue el sol, es la estrella de la mañana. Y entonces lo único que dice, nunca antes la había visto, nunca antes había visto el sol. ¿Por qué? Porque era la primera vez que veía el sol tal y como es, la realidad tal y como es. Y eso es lo que hace que despierte, porque abre los ojos y ve las cosas tal y como son. Y ahí es donde empieza el Dharma. Es la tercera joya del budismo, que es la enseñanza, las enseñanzas. Ahí es donde Buda adquiere todo el conocimiento. Todavía se echa otro rato ahí meditando y empieza a descubrir así se le empieza a revelar todo, se le parece que todo el cúmulo de conocimiento empieza a pasar por él, y eventualmente es lo que empieza a enseñar. Y una de las cosas son las 3 marcas. Lo primero que le llega así de golpe son las 3 marcas, que es, la primera es la impermanencia. Todo está en constante cambio. Un día tiene flores, al otro día está seco. Y todo, un día tenemos piel lozana, al otro día la tenemos arrugada. Un día llueve, al otro día es una sequía tremenda. Todo está en constante impermanencia. La siguiente es insustancialidad. Todo está vacío. Y aquí un maestro siempre me lo explicó, esa es la forma más sencilla que les puedo explicar el vacío de las cosas. Es una señora tiene 3, ¿cómo se llama? Tiene 3 hijos y cada hijo está casado. Tiene 3 nueras, ¿no? Si son nueras. La primera nuera ama con toda su pasión a su suegra. La segunda, le da igual, o sea, podría sí o no. Y la tercera la odia a su suegra. En realidad, la suegra está vacía. Es la interpretación que cada una tiene de esa misma persona. Pero ¿cuál es la real? ¿Cuál es la real? ¿Qué suegra es la real? Pues cada quien tendrá su realidad.
Eso es y eso, digamos, es un ejemplo muy burdo, pero así todo, desde un tazón que vemos, eso está vacío. ¿Por qué? ¿Qué podremos decir? Es un tazón, o es cemento, o es barro, no nada más que una forma. O sea, ¿cómo saber qué es en realidad? Y el siguiente es el sufrimiento. Es el constante decepción y la constante insatisfacción. En inglés le llaman shit happens. O sea, la mierda está por todos lados, ¿no? A veces podemos evitarlo, podemos saltarla, pero a veces pues nos cae del cielo, los pájaros nos pueden echar su caca y pues no es que nosotros lo podamos controlar. Y eventualmente hay muchas cosas que nos sacan de nuestra zona de confort. Ese es el sufrimiento en realidad. Después vienen los 3 venenos. Ese sufrimiento está compuesto por 3 venenos. El primero es la ignorancia. Ignorancia. ¿Y qué es la ignorancia? No estamos hablando de si sabemos mucho, o si tenemos Wikipedia, o si ya tenemos el Internet. No. ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia desde la concepción budista es la ilusión o el sueño o el espejismo de la separación. Ustedes podrían decir que esa piedra está abierta y por estar abierta deja de ser piedra, o simplemente es piedra y espacio, o la piedra sigue ahí. Entonces es la ilusión de la separación. Creer que tú estás separado de esa piedra, creer que estás separado de otra persona. Yo siempre lo explico. Cualquier madre puede entender esta separación. Para ella un hijo es como una extensión de un brazo. Y lo que le pasa al hijo, lo siente la madre. Y no es algo que debraye la madre. O sea, hay mamás que en verdad, o sea, pueden estar separados y sienten cuando algo le pasó a su hijo. Entonces, eso es la ignorancia, cuando crees que estás separado. El segundo veneno es el deseo, que es querer poseer y una vez que lo tienes, no querer soltarlo. Y los deseos son innumerables. ¿Por qué? Porque crees que estás separado, porque crees que eso me va a hacer feliz. Cuando lo tenga, cuando lo vuelva a juntar, me va a hacer feliz. Y no, pero partimos desde que estamos mal desde arriba, ¿no? Desde la ignorancia. Y entonces lo quiero y lo quiero y lo quiero, y eso me va a obligar a ir cada vez más y más y más. Y una vez que esté ahí, no lo voy a querer soltar. Y cuidadito, y algo me hace soltar eso que tanto quiero y deseo. ¿Por qué? Porque entonces viene la aversión, que es escoger y seleccionar, que es, esto es bueno porque me hace que yo tenga o que yo pueda conservar, pero esto es malo porque me lo está quitando. Y entonces ahí se llama la dualidad de las cosas. Y lo que hace el budismo es que es algo no dual, que también tiene que ver con lo previo que habíamos visto que es el yoga. El yoga también es la unión. Entonces, la aversión eventualmente se termina más profundo en el odio. Empezamos a odiar todo. Odio esto porque esto, odio lo otro, odio aquello. ¿Por qué? Porque me está quitando mis deseos o porque no me permite llegar a mis deseos, porque creo que estoy separado de eso. Y entonces vienen las 4 nobles verdades. ¿Por qué son nobles? Porque es de la realeza. Y no es porque Siddhartha fuera príncipe, no. Para él lo noble es lo ennoblecedor, lo que te eleva, lo que te hace más puro, digamos, lo que limpia tu ser, a ti como persona. Y entonces la primera es, en la vida hay sufrimiento. Ya vimos que hay dolor, hay enfermedad, hay vejez y hay muerte. Ya con esas 4, todo podemos relacionar todo eso, es sufrimiento. En esta vida es lo que más tememos. Esas 4 son lo que más tememos. Es más, estamos encerrados por 2 de esas, ¿no? Y tememos a que nos volvamos viejos aquí encerrados, ¿no? Pero ya de ahí, o sea, estamos sufriendo, ¿no?
La segunda noble verdad es, hay una causa de ese sufrimiento, que es la ignorancia, el creer que estoy separado, el creer que estoy separado de todos y nada más los puedo contactar por un video chat, ¿no? El deseo porque quiero salir, quiero salir, quiero salir y si no salgo me estoy agobiando este, y la versión, odio estar en mi casa, odio estar en mi casa, ya le vi cuántos desperfectos a mi casa, ya no me gusta mi casa, ¿no? Y así, y nos podemos ir y así nos vamos, ¿no? Ya no tengo ropa, ya estoy harto de mi familia, ya estoy harto de todo, o sea, cada vez me voy, pero ¿cómo se llama? Bola de nieve, me voy cada vez más. Y llegamos a la tercera, cuarta noble verdad, que es podemos detener el sufrimiento. Eso, a las dos primeras dices, Buda, espérame tantito. Pero bueno, te dice la tercera, ¿sabes qué? No te preocupes, podemos salir de esta. ¿Cómo vamos a salir de esta? Bueno, pues yo encontré un camino que es el camino noble de medio o el camino octuple, ¿no? Que son cuatro cosas que tienes que hacer. Digo, 8 cosas que tienes que hacer, ¿ok? El camino del medio. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Cuáles son esos ocho pasos? Visión correcta, intención, habla, acción, medio de vida, esfuerzo, atención y meditación. La visión, tengo que empezar a ver las cosas correctamente. Literal, es como si toda mi vida tuviera lentes y mis lentes estuvieran llenos de caca, porque veo caca por todos lados, veo todo mal, todo lo veo mal, ¿no? La cuarta T está mal. Bueno, pues ¿qué crees? Mira, agarra y le dale y te quitas la caca de los ojos. Visión correcta, ve las cosas tal y como son. Es ver el sol tal y como es, la estrella de la mañana. Es la que siempre ha habido desde siempre. Desde que se creó el universo, ahí siempre ha estado. Lo único que tienes que hacer es verla tal como es. Intención correcta. Tenemos que tener intenciones y podemos tener la intención de ser ricos, podemos tener la intención de tener placer, podemos tener la intención de encontrar el amor, ¿no? Ya nos dijeron que tenemos que ir de a ciegas hasta encontrar la otra piedra, ¿no? ¿Cuál es tu intención? Hay que encontrar la intención correcta. Tal vez para Buda era tener la intención de despertar, de volverte un Buda, así como él, porque dice, esto no es exclusivo mío, tú también lo puedes hacer. Y por eso te estoy diciendo, te estoy dando el método. Hablar correctamente, empieza a cuidar tú cómo hablas, cómo te expresas, cómo transmites o lo transmites para lastimar a los demás o para ayudar a los demás. Y eso eventualmente te lleva a actuar correctamente. Hay muchas veces que actuamos, yo siempre lo digo, por ejemplo, yo con amigos, ¿no? Que de repente me piden consejos y siempre les digo, qué quieres que te diga? ¿O cómo quieres que te lo diga? Pero porque yo me he descubierto que cuando yo tengo mi agenda personal, mis acciones y mi habla, es como si agarrara un cuchillo y le hiciera así. Y de veras, o sea, es como si disfrutara el que yo estoy bien y ellos están mal. Y entonces, es que deberías hacer esto porque mira, tú no haces esto. Y yo veo como la otra persona así de, oh, hasta que una vez una amiga me dijo, a ver, te estoy contando para que me escuches y me hagas sentir mejor, no para que me hagas sentir peor. Yo sé que es mi amigo, pero pues bájale tantito a tu habla y a tus acciones. Y yo, oh, o sea, ahí me descubrí que yo me gustaba lastimar a mi amiga. Medio de vida correcto. Pues mire, ahora sí que las profesiones son innumerables. ¿Cuál quieres hacer? Hay profesiones que en verdad hacen daño y hay otras que en verdad ennoblecen. Yo, por ejemplo, personalmente, yo admiro mucho a los médicos y, por ejemplo, en estas épocas lo estamos viendo. Pero ese mismo medio de vida puedes llevarlo con acciones y habla correcta o lo puedes hacer con acciones y habla incorrecta. Es la misma acción, es el mismo medio de vida. ¿Cuál es? O sea, pero yo puedo ser médico correctamente o puedo ser médico incorrectamente. Puedo ayudar a la gente o puedo sacar provecho de la gente. El esfuerzo correcto tiene que ver mucho con la intención, pero pues, aquí vamos a hablar en unos términos que dicen, bueno, pues mira, me siento a meditar ahorita, pero pues mañana no, y bueno, pues a ver si tengo tiempo, bueno, no sé, mira Netflix. Y uno se sienta a ver Netflix. No está el esfuerzo correcto, o sea, te quieres iluminar, vas,
¿Quieres ser el mejor diseñador? Vas con todo. ¿Quieres aprender inglés? Vas con todo. ¿Quieres ser la mejor cocinera? Vas con todo. Pero bueno, mañana no. Netflix. Yo siempre termino en Netflix, ¿no? Entonces, ahí está el esfuerzo correcto. La atención correcta es dónde vas a poner tu atención, en verdad. O sea, no es lo mismo poner la atención en Netflix, porque literal, o sea, podemos pasar más de 6 horas, pero ahorita que pongamos un ejercicio de meditación, van a pasar 10 minutos y me va a decir, ya, por favor, ¿no? Pero eso sí, el benching de las 6 horas ni lo sentimos, ¿no? Y ahí viene la meditación correcta. Por ejemplo, y aquí sí me voy a poner, al ratito vamos a hablar de del arte zen, ¿no? De las artes zen, que todas son muy buenas. ¿Cuál es la correcta? Está la caligrafía, están las flores, está el sentarse a meditar. ¿Cuál es la correcta? Eso lo vamos a descubrir. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que buscamos? El nirvana, que es el estado de liberación. Y aquí sí, aquí ya no les puedo explicar qué es eso porque yo no lo sentí. Yo sigo practicando y pues hasta ahorita he tenido, según mi maestra dice que he tenido ahí unas pizcas, así unos como cuando te echan agua así de pss, 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 ¿no? Pero ¿qué es? No sé. Y seguramente es todo lo que no es. Todo lo que dicen que es, seguramente no es, ¿no? Lo que sí es que es mi experiencia, es que el fuego se va apagando. Literal, mi mente de estar... Con la meditación empiezo como que a calmarme. Y poco a poco va bajando, 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 bajando. Hasta que se hace un silencio. Y ese silencio, en verdad, es una de las experiencias más hermosas que he tenido. Ojalá ahorita lo podamos hacer. Muy bien. La sanga. Aquí me voy a reír también muy rápido. Esto es muy complejo, esto es muy vasto. Me eché 3 libros para hacer esto. y literal, les recomiendo, tuve que bajar. O sea, llegó un momento en que me perdí. O sea, literal, ya mi mente estaba por todos lados. No sabía qué decir, qué contarles. Y literal, lo pueden hacer. Vayan a Gandhi o en el Kindle y compren Budismo for Dummies. Está impresionantemente bueno el libro. O sea, te lo resumen padrísimo, te lo echas en 3 días, ¿no? O sea, bueno, 3 días con esfuerzo correcto, ¿no? Pero se lo recomiendo muchísimo y literal lo que hizo fue como que, dije, claro, ¿por qué me lo estoy haciendo tan complejo si esto es lo básico, ¿no? La sangha, que es la familia. ¿Quién ha transmitido el conocimiento? ¿Quién ha ido pasando el conocimiento de generación en generación? Y hay 3 tradiciones que son las principales. Hay muchas escuelas, hay muchas formas, pero digamos que todas se pueden resumir en estas 3. El Theravada, el Vajrayana y el Mahayana. Vamos a ver quién es el Theravada. El Theravada es una escuela, sí, es una escuela propiamente, perdón. Ellos, y seguramente, o sea, son los que más conocemos, casi, son los típicos que traen sus mantas ocres, amarillas, naranjas, rojas, ¿no? Y vean sus altares, son retacados, ¿no? Todavía no como los Vajrayana, pero ya tienen sus altares bastante suntuosos. Y ellos lo que hacen se les llama la escuela de los sabios o de los antiguos. ¿Por qué? Porque ellos sí se basan en las escrituras, las más antiguas que existen, y las estudian a profundidad y de ahí no se salen. Incluso se dice que el Theravada es como, ya casi empieza a ser como ortodoxo. ¿Por qué? Porque es muy estricto, se concentra en la disciplina monástica, entonces ellos dicen, si no te unes a nuestras filas, no te vas a iluminar, o sea, te necesitas volverte monje y aplicarte aquí con todo, ¿ok? Y, por ejemplo, el Theravada lo podemos ver, digamos que cuando se salió de India, porque, digamos que todo el budismo o lo que practicó Buda fue en el norte de India y eventualmente de ahí se empezó a esparcir hacia el sur y de ahí se fue a otras regiones. Y entonces el Theravada por hoy, esto es el mapa de hoy,
lo podemos encontrar en Sri Lanka, que es la capital del budismo de Theravada. Ahí van, cuando quieran encontrar escuelas, quieran estudiarlo en profundidad, váyanse a Sri Lanka. Pero también permeó a Tailandia, a Laos, a Myanmar y un poquito del este de India. En India se ha perdido mucho el budismo, incluso llegó a extinguirse y hasta ahora, después del siglo XIX, empezó otra vez a surgir, ¿ok? Y pues podemos ver, quiero que por ejemplo, que podemos encontrar sobre todo los templos. Aquí están las estupas. Las estupas supuestamente se crearon porque cuando murió Buda se repartieron sus restos, literal sus cenizas. Dijeron, a ver, eran 400 alumnos, imagínense, y a cada alumno les dieron sus cenicitas, ¿no? Entonces váyanse y repártanlas y formen lugares donde la gente pueda ir a aprender. Y entonces se formaron las estupas. Y entonces, si se fijan, tienen o sea, como que son muy parecidas en todas estas regiones porque pertenecen a esta corriente. Desde las más antiguas, como la que está a la derecha y abajo, hasta pues, más modernitas, como las de Tailandia, que ese es un templo súper moderno, pero pues vean qué bonito las casas, ¿verdad? Bueno, después viene el Vajrayana. Este es el que creo que casi todo mundo estamos familiarizados, porque es el budismo tibetano, así lo conocemos popularmente. Es cuando dicen, es los del Tíbet, ¿no? Y conocemos a su líder espiritual, que es el Dalai Lama, ¿no? ¿Qué pasa con el perdón, pero son palabras difíciles, Vajrayana? Es una combinación, literal, es como budismo, pero también siguen arrastrando cosas del hinduismo que le llaman el shivanismo, porque viene de Shiva, y siguen arrastrando cosas de los Vedas, de estos textos antiguos de India. Y lo que hacen es que rescatan sobre todo rituales, como los mantras, los mudras, los mandalas, ¿no? Entonces son estas como, digamos, formas para poder concentrarse. Porque hay gente que es muy auditiva, hay otras personas que son más visuales, y lo que hacen es que aquí sí empiezan a tomar o sea, aquí ya voy a decir esta palabra, tal vez alguien lo escuche y se le va a parar los pelos, pero se empiezan a inventar budas, literal. Entonces, que el Buda del pasado, que el Buda del futuro, que el Buda de la compasión, que el Buda de la sabiduría, o sea, empiezan a hacer de una figura, la empiezan a repartir. ¿Por qué? Porque empiezan a decir que Buda ni siquiera, o sea, ni siquiera se iluminó en esta vida, sino que ya se había iluminado antes y que tenía otras vidas anteriores. Bueno, aquí insisto, si queremos profundizar, en una vez hacemos mejor ya un taller en forma y nos vamos con detalles. Y el Vajrayana fue, como lo podemos ver, es el que conocemos, se dio en el Tíbet, y ahí fue porque de India pasó a China, y de China se empezó a repartir. En realidad fue más así, fue de India, pasó a China, y de China, o sea, pues el Tíbet era parte de China, pues ahí permeó. Y de ahí se fue a Mongolia, sobre todo al norte. Incluso llegó hasta Rusia. Digo, obvio, cubre un poco de Nepal, de Bután. Y ahí, vean, los templos cambian. ¿Por qué? Porque ya se ven templos chinos. O sea, si ven la estructura, ya pierde un poco el arte de India y empieza a ser parte de la cultura de China. En China pasó algo muy interesante, que cuando llega a China, China ya tenía dos filosofías muy arraigadas, que era el de Confucio, el confucianismo, y el Tao. Y entonces aquí ahora sí que, bueno, aquí yo ya me empiezo a emocionar. Bueno. ¿Quién es el Dalai Lama? Bueno, por hoy el Dalai Lama es el cuarto Dalai Lama, que supuestamente es una reencarnación. Igual no me voy a meter aquí, pero hay una diferencia entre reencarnación y reencarnar y... Ay, se me fue la otra palabra. Reencarnar, porque uno reencarna y el otro... se me fue la otra. Bueno, ahorita me acuerdo. ¿Renace? ¿Perdón? ¿Es el renacer? No. Y renacer. Reencarnar y renacer, exacto. Que son cosas muy diferentes. Una es reencarnar porque es la misma esencia en otro cuerpo, y el renacimiento es otra cosa.
Y bueno, aquí igual nos podemos meter porque según lo más tradicional, el Buda lo que dijo es que uno renace, no reencarna. Pero bueno, porque la reencarnación viene del hinduismo, esa concepción de que uno es la esencia, el atman, el alma, va pasando de recipiente. Y dice el Buda, todo está vacío, acuérdense. Entonces, no, es otra cosa. Tal vez es la misma energía, pero es otra conciencia. Aquí nos podemos llevar horas, pero bueno. También entonces dicen que él es la reencarnación del Buda. Otros dicen que no. En otras tradiciones dicen que no. Bueno, ¿y qué pasó con este Dalai Lama? Bueno, en realidad el título fue forjado por un jefe mongol en el 1500, pero fue en 1950, en la invasión china, cuando entraron los chinos y le quitaron el territorio al Tíbet, que literal pues, lo sacaron y el otro empezó a hacer su peregrinación y ya ven, por mucho tiempo estuvo en India y después ya era ahora sí que del mundo, ¿cómo se llama? Errante del mundo. Y él en 2011 renuncia oficialmente al cargo y dijo, no, yo no quiero ser líder político, yo lo que quiero ser es líder religioso o líder, en este caso, espiritual. Y entonces él renuncia al título, dice yo, a ver, ahí se ven, ahí, ahora sí que les dejo su changarro, miren, yo me voy a platicar con mis monjecitos. Ese es el caso del Dalai Lama y él pertenece a Vajrayana, ¿okay? Que es el budismo tibetano. Y después el tercero es el Mahayana, que es el gran vehículo. Y estos son los hippies, digamos, del budismo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, pues, relájate, compadre. No, o sea, tú me estás pidiendo mucho que lea, que me lo aprenda. No, yo quiero estar un poquito más tranquilito, ¿no? Entonces, lo que hacen es, a ver, el Buda no se puso a escribir. El Buda se sentó y meditó. Eso fue lo único que hizo el Buda. Él se sentó 6 años en el árbol del Bodhi y así logró la iluminación. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Entonces quítenme sus mantras, quítenme sus visiones, quiten todo. O sea, quítenme sus altares. No, no, no. Yo quiero concentrarme en la práctica, en lo que yo pueda experimentar. Y sobre todo, lo que hacen es que abren el budismo a gente, porque, insisto, pues no todo el mundo, era de maestro-alumno y eran contados los alumnos, ¿no? Tampoco era así como que, bueno, únanse todos, ¿no? Pero, o sea, no cualquiera se unía. ¿Por qué? Pues porque unos literal te decían, tienes que dejar tu vida. O sea, si ya tienes hijos y esposa o esposo, pues déjalos, ¿no? O sea, vente. No, pues espérame, pues es que tengo que aquí atender No, no, no. Bueno, entonces estos dicen, no, pues puedes tener tus hijos, puedes tener tu esposa, pero puedes practicar. Y el Mahayana, ese es el que se extiende, es el que llega a China y es el que se empieza a, a, a expandir y llega hasta Vietnam, llega a Taiwán, pasa por Corea, porque fue por arriba, y llega hasta Japón, ¿no? Y eso es lo que nos interesa llegar el día de hoy. Entonces, si se fijan, también sigue conservando todas estas estructuras chinas, pero si se fijan, ojalá, bueno, si se acuerden, observen cómo los templos empiezan a ser mucho más sencillos, ¿no? Porque son enormes, pero ya sin tanta decoración. Y entonces, o sea, son mucho más simples. ¿Por qué? Porque lo que empieza a ser el budismo en su travesía hacia Japón, como son los japonesitos, ahora que los conocemos, lo empiezan a depurar, lo empiezan a limpiar. No, 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 quítale. Déjame la esencia, déjame la carnita. A mí no me interesa todo eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Puntual, preciso. Y entonces, ¿cómo se dieron estas? Bueno, aquí voy a hablar de cómo se fueron dando, que es de maestro a alumno, y fueron 2 concilios precisamente. Uno fue a los 100 años de la muerte de Buda y el otro fue 200 años después de ese primer concilio. Y aquí es donde se empezaron a poner las reglas. Son muchísimas. Aquí también se empezaron a hacer las divisiones que les decía, del Theravada, del Vajrayana y del Mahayana. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo se dio la transmisión? Esta es en el último discurso que dio Buda, o de los últimos que dio, para dar la transmisión antes de morir. Es una historia muy bonita porque le pide a todos sus alumnos que se junten y, y entonces ya todos reunidos,
pues él siempre hace cuenta como ahorita nosotros, muchas gracias, ¿cómo están? Bueno, pues voy a empezar mi plática, ¿no? Y lo único que hace es que se queda viendo a todos, no dice nada, y entonces toma una flor y la ve. Y se queda viendo la flor. Y todo el mundo así como de, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo se interpreta esto? ¿Y ahora qué? O sea, la flor, el otro. Y el único que está el discurso de Buda es Mahakasyapa. Y lo único que hace es que sonríe. Y entiende el mensaje de Buda. Y entonces Buda le dice, bueno, pues yo te transfiero mi conocimiento, porque lo has entendido. Y entonces así empieza la sucesión y así se va por todos lados el budismo al mundo. Ahí empieza. Y después tenemos a Bodhidharma, que es el 28º sucesor y el primer patriarca desde la tradición Zen, que es el que lleva de India a China. Incluso Bodhidharma es para personas que practican el Kung Fu o han visto Kung Fu Panda, bueno, el Kung Fu se lo deben a este hombre. Y esto es porque pues pasaba muchas horas meditando y entonces se cansaba y se paraba y empezaba a imitar a los animales. Y imitaba al tigre, imitaba a la langosta, imitaba a la grulla, y de ahí el Kung Fu obtiene todos los movimientos o las posturas digo, yo no sé mucho de Kung Fu. Y después, eventualmente, de China, bueno, en China el budismo conoce el taoísmo, y entonces digamos que el budismo es la mamá y el taoísmo es el papá, y ahí se forma el Chan. El taoísmo finalmente es el camino, que también coincide con este camino del medio, y él se centra mucho en la naturaleza, y literal, es observar la naturaleza, cómo se comporta el fuego, cómo se comporta el aire, cómo se comporta la tierra. De ahí viene el yin y el yang, la dualidad, que no está separado, sino que está junto y se complementa, es el fluir de la energía, todo esto lo comparte Lao Tse. Y entonces de ahí surge el Chan. Originalmente es de la tradición mahayana y el taoísmo, y es de los principios de la budeidad, que ya hemos hablado un poquito, y es una visión más objetiva. ¿Por qué? Porque es, a ver, keep it simple, o sea, el agua es simple, el fuego es simple, la tierra, o sea, lo puedes tocar, lo puedes experimentar, es la experiencia, y es el cultivo de la mente. De ahí se empieza a arraigar la meditación, el sentarse a contemplar que la naturaleza. Y entonces empieza también a haber diálogos entre los alumnos y los maestros, que siempre los ha habido, pero ya no hay tanto, o sea, aquí empieza a haber más, antes era nada más escuchar al Buda, escuchar las enseñanzas, y aquí empieza más a hacer esta conversación, se empieza a filosofar. Y después viene de ahí Eigen Dogen, que es el cuarto patriarca, aquí de la tradición Zen, que es el que lleva del budismo de China a Japón y funda la escuela Soto. Aquí ya estamos propiamente en Japón, y aquí hace énfasis en el Shikantaza. Ahorita vamos a ver qué es el Shikantaza. China se le llama Chan, en Japón se le llama Zen. Chan y Zen quiere decir mente. Entonces, lo que queremos es asentar la mente, que es Zazen. Y hay dos escuelas, la escuela Soto y la escuela Rinzai. La escuela Soto, que es a la que yo pertenezco, la que yo practico, la que yo he estado practicando, el Zazen es la mente sentada, esa mente asentada o que se asienta. El Shikantaza es solo sentarse, no tienes que hacer nada más siéntate. Literal, ¿cuántas veces tu madre no te dijo, siéntate por Dios? Bueno, ahora te voy a decir, siéntate por tu karma. Denominado, y el Zen, la escuela Soto, como era para todos, se le empezó a decir que era para las masas, era el Zen agrícola. ¿Por qué? Porque lo único, o sea, cualquiera puede sentarse. Eso es lo maravilloso, por lo menos del Zazen, que cualquiera puede hacerlo. No importa cuánta edad tienes, no importa pobre, rico, no importa. Tú lo único que tienes que hacer es sentarte y ya. Es un método sencillo que todo el mundo puede aplicar. Y el Zazen, meditación sentada, es simplemente encontrar una postura cómoda, una mirada fija, respiración natural, conteo en bloques de 10. Y aquí lo importante no es cuántas veces la mente se vaya, importa cuántas veces logres traerla de regreso. Eso es lo más importante de la práctica. La escuela Rinzai es denominado el Zen de los samuráis. Ya ahorita que ya Osvaldo nos dio
que podemos así practicar los samuráis, pues finalmente los samuráis es una de las cosas que más tenemos de Japón. Y para los que digo, yo igual también es todo un tema, pero no cualquiera podía ser samurái, era digamos, una escuela y era toda una formación muy rigurosa, muy intenso, disciplina y entrenamiento. Y ahí hacen énfasis en el kensho, que son las realizaciones. Estos son como pequeñas vislumbraciones de lo que es la iluminación, pequeñas experiencias. Y también hacen uso de los koan, que son los koan, son conversaciones que tienen los maestros con los alumnos, y para los que no practicamos koans, literal son como adivinanzas que no tienen sentido. Y seguramente han escuchado varias que son del Vox Populi, por ejemplo. Si un árbol se cae y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? Ese es un koan. Si tienes la respuesta, pues dímela, porque la que yo tenía dicen que no es esa. Y así hay varios. O sea, por ejemplo, el más famoso, que es Mu, es un alumno que dice, le pregunta a su maestro, ¿el perro tiene budeidad? El maestro le contesta, Mu. Eso es. ¿Quién sabe de qué trate? No sabremos. Y como venía de los samuráis, también era parte de las clases dominantes. Y entonces las clases dominantes de Japón antiguo eran las que tenían acceso a las artes japonesas. No cualquiera podía tener acceso. Y aquí es donde el Zen empieza a depurar las prácticas. Y esto yo creo que lo vienen arrastrando y se empieza a convertir parte de su ADN. Y por hoy mucho de lo que vemos, por ejemplo, en su tecnología, en su forma de trabajar, viene desde esta concepción Zen. ¿Cuáles son las artes? Bueno, también el que nos recomendó, la primera es la ceremonia del té, que es el Chado. El Chado es el arte, la ceremonia del té, y no nada más es que te sirvan el té. O sea, hay un libro también que se los recomiendo que se llama El libro del té. Léanlo, es súper cortito y es hermoso, hermoso. En verdad, hay gran filosofía dentro de la ceremonia del té. O sea, nos enseña a dar y recibir. No cualquiera puede dar, no cualquiera puede recibir. Y sobre todo, no saben dar y no saben recibir. Y eso es lo que nos enseña cuando te ofrecen el té y cuando tomas el té. Nos enseña a no precipitarnos y no tampoco a esperar demasiado. ¿Por qué? Porque si nos precipitamos nos podemos quemar. Y si esperamos demasiado, se va a enfriar el té. Y sobre todo es una conversación en silencio. Es una conversación que se hace entre el maestro del té y tú que lo estás recibiendo. Y él, literal, dicen que te transmite el Dharma a través del té. Otra parte de la ceremonia del té no nada más es la ceremonia, viene desde que entras. Toda casa de té tiene un roji, que es un patio. Y esto es muy interesante porque todo el mundo pues, lo vemos, ¡ay, qué bonito que están las piedritas! Bueno, esas piedritas precisamente están ahí porque lo que hacen te obligan a poner atención. Y literal, lo que vas a hacer es pasar del mundo exterior al mundo interior. Y para eso tienes que poner mucha atención dónde pisas, cómo pisas. Y entonces lo que vas haciendo es vas dejando el mundo allá afuera para empezar a ir al mundo interior. Y entonces entras al Tokomona. Y ese es digamos, el espacio, efectivamente, pero ahí es donde se fijan, es donde está el papiro y las flores. ¿Por qué? Porque ahí se juntan las artes japonesas. Es la escritura, el arte floral, ahí también hay personas que ponen el altar, y ahorita vamos a pasar a esas artes japonesas, ¿por qué son tan importantes? O sea, aquí en la ceremonia del té se juntan todas. La primera, previo a esto, antes del Roji, también en otra parte, muchas de las casas del té o en otros templos están los jardines secos, que es el Kare Sansui, que ya nos habló un poquito Osvaldo. ¿Y de qué representan? Literal, las rocas pueden representar cualquier cosa. Pueden ser montañas, pueden ser nubes, pueden ser animales o botes. ¿Por qué? Porque es como el mundo en miniatura. Y las ondas, los rastrillos, cuando hacen las ondas,
es ejemplificar el mar, el río, el viento, el movimiento. Y en realidad lo que están haciendo es recordarte a la naturaleza, recordarte el vacío, recordarte el espacio y el tiempo. Por eso uno se pone a meditar ahí. ¿Por qué? Porque el espacio, ¿cómo se llama? El escenario te está recordando a lo que tienes que buscar. Y después viene el shodo, caligrafía, que hay 3 tipos de escritura, es el hiragana, el katakana y los kanjis. El hiragana es literal con el que se escribe normalmente, son las palabras del uso común en japonés. El katakana son los que se usan para todas las nuevas palabras nuevas, por ejemplo, vamos a internet, ¿no? Que es prácticamente nuevo. Entonces utilizan la tipografía, la escritura katakana. Y los kanjis esos vienen desde el chino, porque acuérdense que Japón la escritura japonesa viene desde la China, y son símbolos que no han sido modificados, que así se adoptaron, y que no solamente dicen una palabra, sino pueden tener 20 significados, ¿no? Entonces, los que se practican, sobre todo ya en meditación, son los kanjis. Lo que se empieza a practicar para meditar son los kanjis, porque no solamente te van a transmitir, no solamente escribes, sino también te transmiten el Dharma. Incluso dicen que todos los samuráis entrenaban primero con el shodo. Si tú podías controlar con precisión el pincel, podías controlar con precisión la espada. Y después viene el ikebana, que son los arreglos florales. Y también es una práctica muy bonita y también la practicaban los samuráis. Antes de tomar una espada, los mandaban a saber dar muerte, que es, no puedes cortar cualquier flor. Tienes que saber cuál es la flor que está a punto de morir. Pero no debes de cortarla lo suficiente, o sea, ya pasando la muerte, porque se marchita muy rápido. Tienes que encontrar aquella flor que ya está lista para morir. Y entonces, al momento que la tomas de su tallo, tienes que honrar y elevar la energía de esa flor. ¿Por qué? Porque tienes que hacer que eso, que es el principio del Bodhisattva, tienes que salvar a la flor, tienes que llevarla a otro estado de iluminación. Y entonces, por eso las flores solamente pueden ir en el altar. No puedes ponerlas en cualquier lado. Solamente pueden ir en el altar, en este caso la casa de té, ahí en el tokonama, ahí deben de ir las flores, no en ningún otro lado. Y también viene aquí parte el principio del wabi-sabi, que es la aceptación de lo perecedero e imperfecto. Y entonces es eso, es ver morir una flor. Y entonces es ver la impermanencia de las cosas. Un día es hermosa, el otro día ya no lo es. Y pues hasta aquí. Muy bien. Entonces, pues vamos a terminar con ¿cómo se llama? Nuestros 10 minutitos de meditación. O a menos que nos diga Osvaldo otra cosa. Ahí no nos dejen de comunicar. A ver, vamos a contestar rápido las preguntas mientras, antes de dar la meditación. Entonces, nada más rápido vamos a contestar algunas de las preguntas que nos están haciendo. Entonces, déjame ir a la primera. Ok. La primera pregunta que nos hicieron es parte del hospedaje que recomiendas y para lugares no tan turísticos, de Javier Carvajal. Bueno, ok. Algo que yo recomiendo mucho para hospedarse en Japón, que no es tan turístico como puede ser Tokio, Kioto, Hiroshima, Osaka, es la isla de Miyajima. En Miyajima ustedes pueden encontrar ryokans, que son alojamientos tradicionales japoneses. Es una isla que está muy cerca de Hiroshima y donde pueden ustedes pasar una experiencia japonesa tradicional y la isla en sí es hermosa y tiene un tori rojo que es muy famoso. Eso sí, el tori rojo es famosísimo, es una de las postales de Japón que podemos encontrar en varios lados, ¿no? Entonces, islas como Miyajima es un lugar donde pueden encontrar este tipo de lugares, que son los ryokan, que son alojamientos japoneses muy tradicionales. Carmen Caballero nos dice que le gustaría viajar sola, pero en grupo. Por supuesto, Carmen, digo, si hay
itinerario donde hay guías que te puedan dar todas las explicaciones en español y obviamente pues vas a estar dentro de un grupo para hacer varias de las actividades que ahí recomiendan, ¿no? Javier Carvajal también nos recomienda un restaurante que se llama Nagaoka, que es comida tradicional japonesa y está entre los mejores restaurantes de la Ciudad de México. Perfecto, pues habrá que conocerlo porque si no, no conozco el Nagaoka. Dice que está entre los 100 mejores restaurantes de toda la ciudad. Ok, muy bien. Una pregunta para ti, Fer, que más o menos ya la contestaste. ¿Cómo pasó el budismo a Japón? Originalmente de China, primero pasó de China a Corea y de Corea pasó a Japón y fue por un maestro llamado Dogen. Él fue, digamos, cuando se conocía el budismo, vamos, se escuchaba hablar del budismo y entonces muchas personas, muchos practicantes, sobre todo de otras filosofías y religiones, empezaron a preguntar y como no había internet, no había muchas cosas, y tal, tenían que viajar a India y muchos chinos, muchos japoneses, muchos coreanos viajaron a India, principalmente los chinos, ya los japoneses y los coreanos ya viajaron a India y de India ya lo llevaron a Corea y Japón, pero digamos fue así, y sobre todo el budismo se empezó a repartir por la ruta de la seda y por la ruta de las especias. Ahí fue, porque así en ese entonces así se difundía el conocimiento, o sea, era de fíjense que yo acabo de venir de hace 2 años de China, de India, y pues me contaron. Y entonces, así, por la ruta de la seda, así se fue dando poquito a poquito, entonces así se fue repartiendo. Perfecto. Una pregunta más de Omar para ti, Fer, que si wabi sabi es dejar ir. Wabi sabi es literal, es impermanencia y es que no es como fealdad, o sea, es más de imperfección, pero tiene que ver con eso, o sea, es la impermanencia y la imperfección de las cosas. Eso es el wabi sabi. Pero insisto, son palabras que tienen más de 3, 4 significados. Perfecto, ok. Y bueno, ya a Carla Camilleri, con todo gusto, Carla, nada más déjanos tus datos para hacértela llegar y con todo gusto. Perfecto, Fer, pues si quieres pasamos a la parte de la meditación. Muchas Muy bien, gracias. Pues entonces, yo sé que están todos sentados en sus sillas y entonces lo que insisto, esto es algo muy sencillo. No necesitan ropa especial, no necesitan un asiento especial, o sea, literal, vamos a hacerlo simple. Eso es lo bonito del Zen. A mí personalmente yo siempre ocupo un cojín, sobre todo para darle un poquito de espacio a mis rodillas, pero si no lo tienes, no importa. Lo que vamos a hacer es, vamos a sentarnos, sepárense del asiento, del respaldo, y traten de buscar la orillita de la silla donde están. ¿Por qué no nos recargamos? Porque es muy fácil que nos empecemos a quedar dormidos y entonces nos recargamos y ya, nos perdemos, ¿ok? Entonces, sepárense de la silla y van a poner sus pies abiertos al ancho de los huesitos de las caderas, manos sobre las rodillas. No vamos a meter mudras para no meternos en cosas religiosas, lo más sencillo. Manos en las rodillas. Yo estoy ocupando el cojín, insisto, para darle un poquito de altura a mi pelvis y que se sientan más cómodas mis rodillas. Entonces, si así lo encuentran más cómodo, adelante. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer es encontrar nuestra respiración. Con su mano, la que quieran, colóquenla en el estómago. Y ahora, imagínense a un bebé dormido, observen cómo solito el estómago se infla y se desinfla. Suelten el estómago. Si se hace la pancita, no importa. Inhala. Exhala. Inhala. Mueve tu mano con el estómago. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Esa es la respiración. No hay más. ¿Qué hacer con la vista? Puedes mantener tu vista en el piso o en una pared. Lo ideal sería que lo hicieras frente a una pared
así blanca. Y si es blanca, plana, mucho mejor. ¿Por qué? Porque literal es un lienzo en blanco. Y entonces vas a empezar a ver toda tu mente ahí reflejada. Si tienes pared rugosa como yo, vas a empezar a encontrar a Pedro Picapiedra, al He-Man, a la Marta de baile, o sea, ahí va a empezar toda tu mente va a empezar a desbordarse en la pared. Entonces, digamos, tradicionalmente te pones frente a la pared y ahí, como burro castigado. Pero no estás castigado, estás intentando iluminarte, ¿ok? Y ahora, lo que puedes hacer con tu vista es como entrecerrar los ojos, no los abras así como plato porque te vas a cansar muy rápido y te van a llorar los ojos, pero tampoco los cierres. ¿Por qué? Porque te vas a quedar dormida o dormido muy rápido. Trata de mantener tu vista como entreabierta. Puedes cerrarlos para descansarla y después los vuelves a abrir, pero insisto, abrirlos quiere decir poner atención, regresar aquí. Eso es una buena señal cuando ya me estoy quedando dormido, abre los ojos y entonces te vuelves a quedar, ¿ok? Y ahora, ya tienes una postura cómoda, ya sabes qué hacer con tu respiración. Vamos a empezar a tranquilizar la mente. ¿Cómo la tranquilizamos? Contando las exhalaciones, ¿ok? Primero, voy a hacerlo en voz alta, ¿ok? Nos colocamos. Inhala. Ese es el ritmo, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Tu mente se va a disparar. ¿Cuáles son los impedimentos más comunes? Puedes estar contando y pensando al mismo tiempo. De repente se te olvida en qué número vas y ya estás, ¿qué voy a hacer mañana? Tengo que entregar esto, tengo 1, 2, 3. Y si le pido el súper ahorita, me lo traen mañana. No, pero no traigo, no, porque ¿cómo le pago el efectivo? 1, 2, 3. Ya me está doliendo la rodilla. No, otra vez, híjole, no. 1, 2, y así. Esa es la mente. La mente es como un niño. Va a estar queriendo correr por todos lados. Tráelo aquí, siempre aquí, al 1, al 1, al 1. ¿Ok? Tal vez no vas a pasar del 5. No importa. Siempre, insisto, no importa cuántas veces tu mente se vaya, es cuántas veces, ya esto de que si pones la mente en blanco, si empiezo a sentir que el cuello se me hace largo, si empiezo a orbitar y ya siento que el nirvana está entrando por el Mahayana no, ya no nos vamos a meter ahí, ¿ok? Puedes hacer estas cosas sencillas y sobre todo, por ejemplo, cuando sientas mucha ansiedad, cuando empiezas a sentir mucho estrés, siento la cabeza que me va a explotar, ahí en tu computadora, ciérrala un momentito y haces eso, nada más contar tus respiraciones, ahí se empieza, eso es el principio, por eso todo el mundo lo puede hacer, ¿ok? Entonces, ¿tenemos tiempo? ¿Queremos hacer 5 minutitos o ya? Sí, Fer, hacemos 5 minutos. Bueno,
Entonces, prepárense, yo aquí tengo mi campanita. Prepárense, hagan sus ejercicios de estiramiento. Muy bien.
Pues muy bien. Esos fueron 5 largos minutos. Como pueden ver, como pudieron experimentar, su mente se fue por todos lados. Y así es la mente. Entonces, es eso, simplemente es empezar a observarla, familiarizarnos con ella y ver los pensamientos, ver las emociones y empezar a depurarlas. ¿Ok? Para personas que quisieran interesarse más en la práctica de la meditación Zen, pueden contactarme. Yo practico en el Templo del Escorpión Negro en Tepoztlán. Tenemos retiros cada mes de fin de semana. Ahorita por el momento pues no hemos tenido retiros, pero pues puedo pasarle los datos y incluso pues podemos también hacer digamos, ¿cómo se llama? De este tipo de dinámicas para, sobre todo, resolver dudas. ¿Okay? Entonces, pues, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Fer. Pusimos los datos ahorita de Fer precisamente en el chat, tanto de Facebook como de Zoom, para que puedan contactarse con él. También me habías comentado que ya ibas a lanzar tu página de internet pronto. Sí, digo, he tenido problemas, quería estrenar la mañana, pero no he podido. Ahora también lo que puedo hacer es que métanse a la página del Templo del Escorpión Negro, es www.ten, o sea, de Templo del Escorpión Negro, ocotitlán.com, y ahí pueden ver, el templo es muy bonito y pues saber un poquito más de la práctica, como el Zen japonés vino a terminar en Tepoztlán. Bueno, señorita, les pongo creo que aquí puedo poner el chat, ¿verdad? Sí, si quieres poner la dirección en el chat. www.ocotitlán.com. Ahí está. Entonces ahí le pueden dar ay, no, creo que le puse a Diego Figueroa, perdón. No le puse a todo. Solo anfitrión del público. Ahí va. A todos, sí. Ocotitlán.com. Ahí está ya, otra vez. ¿Ya lo vieron? ¿No? Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? ¿Ya lo ven todos? ¿No? No. ¿Cuál es la dirección? A ver. Aquí todos, a ver, ya. Es que no sé por qué no me deja a todos. Pongo todos y no me deja. ¿Cuál es la dirección? La pongo ahorita. Bueno, www. Ajá. Ahí está, creo que ya lo puso un Diego Figueroa. Ya. Sí, ya. Nada. Muchísimas gracias, Diego. No, por nada. Bueno, pues ya me estoy quedando oscuro. Muchísimas gracias, Fer. Gracias a todos. Bueno, gracias por participar. Gracias a todos y namaste. Namaste. Muchas gracias. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Bye, bye. Bye, bye. Oye. Ya se fue Fer. Listo, Guille, Os, nos vemos mañana. Estamos en contacto. Sí, Diego. Gracias, Mariana.